O Mundial de Triatlón foi a proba definitiva para demostrar que Pontevedra pode acoller grandes eventos deportivos. Por iso a Federación Española de Triatlón volveu a fixarse na nosa cidade para celebrar a primeira edición do Pro Tour. Si hoy tuviéramos que hacer una apuesta por qué región y qué ciudad en España hacen las mejores competiciones de triatlón, pues no tendríamos ninguna duda que esa apuesta saldría ganada por Galicia y por Pontevedra, es decir, Galicia Comunidad Autónoma y Pontevedra Ciudad. Yo creo que es una apuesta segura. Se han reunido en la oficina de Lausanne los informes de los delegados técnicos de los campeonatos y el informe de Pontevedra, tengo que decir que creo que podemos hablar de matrícula de honor. De verdad que la mejor campaña de Pontevedra ha sido no lo que han hablado los que hemos estado en la organización, la Xunta de Galicia, Pontevedra, la Federación Española, sino han sido los que tuvieron en sus manos todo lo que fue el desarrollo por parte de la Federación Internacional del Campeonato. Creerme que ha sido un informe inmejorable y ejemplar, donde además se invita al resto de ciudades a que el guión a seguir en los próximos años sea precisamente lo que se ha vivido en Pontevedra. O Pro Tour celebrarase o 12 e 13 de outubro e o obxectivo deste evento deportivo é profesionalizar e darlle cobertura a todos os triatletas españois. Es una apuesta de la Federación Española de Triatlón por la profesionalización de los triatletas, hombres y mujeres, como se ha dicho. Es una apuesta para que el triatlón sea también, si puede ser más, que creemos que puede ser más, un espectáculo, y también para que sea un deporte que sea vibrante no solamente para los que hacemos triatlón o los aficionados al triatlón, sino para alguien que simplemente decide ponerse delante de la televisión y de golpe le podamos captar y atraer y decir, oye, qué espectáculo tan interesante y tan bonito. Entonces, no es nada dogmático, está pensado para la televisión, está pensado para el espectáculo, está pensado para los deportistas. A proba dividirase en dúas xornadas. A primeira, coñecida como 40 por 15, baserase nun circuito de 200 metros de natación, 10 km de bicicleta e outros 2 de carreira a pé, que se repetirá 2 veces. Nas transicións, os últimos 5 clasificados quedarán eliminados. Deste xeito chegarán á última proba únicamente 15 triatletas. Na segunda xornada disputaránse 2 eliminatorias de 20 participantes. Na final competirán os 10 primeiros clasificados de cada unha. Hay una figura que hemos creado que es la del Gold Group. El Gold Group son los 8 mejores hombres y 8 mejores mujeres, que van a ser un poco el santo y seña del evento. Hay acciones, como ha dicho antes el alcalde, el viernes de promoción del evento con ellos. Los 8 mejores son los 4 mejores, los 5 mejores de las series mundiales, más el campeón de España olímpico, el campeón de España sprint y el mejor del ranking nacional en al cierre del campeonato. Grazas a este evento, Pontevedra volverá a ser un referente no mundo de triatlón ao acoller a primeira edición do Pro Tour, na que participarán triatletas como Javier Gómez Noya, Pablo da Pena ou Saleta Castro, unha proba que repartirá, ademais, 37.000 euros en premios.